Gracias, muy buenas tardes, queridas amigas, queridos amigos. Para mí es un honor y un gusto el poder estar con ustedes en esta cumbre empresarial. Pero además, verdaderamente aquí entre nosotros, es un verdadero placer también estar en Cartagena, una ciudad hermosísima, cada día más guapa, diría yo. La última vez que vine por aquí fue como 4 años y yo la veo más bonita todavía, así que felicito muchísimo, felicité hace un momento a Juan Manuel Santos, mi querido amigo y colega presidente de Colombia. Y para mí fue inevitable además recordar una cosa: en México también nosotros tenemos toda proporción guardada, pero una ciudad que fue como Cartagena, es decir, una ciudad colonial, amurallada y muy hermosa, que es la ciudad de Campeche. Pero con una pequeña diferencia, que hace algunos años, todavía en el siglo XX, un gobernador de Campeche consideró que había demasiado calor en Campeche y entonces derribó la muralla de Campeche. Pensaba que la brisa iba a aliviar un poco el tema, ¿no? Caray, esos tiempos donde los gobernantes hacían exactamente lo que querían y no se les decía nada. De cualquier manera, pues, in memoriam de aquella muralla de Campeche, podemos disfrutar esta bellísima ciudad de Cartagena. Bueno, amigos, y hablando de protecciones y... Eso no quita que lo de adentro quedó perfecto, ¿eh? Así que vayan por favor a Campeche, es muy bonito. Bueno, y hablando de otras cosas, amigos, de protecciones y de barreras, por cierto. En general creo que a lo que vamos es a la exposición del señor presidente de la Asociación de Industriales que me precedió fue muy clara en qué es lo que ha movido la globalización que estamos viviendo. Y a lo que vamos ahora es en un contexto de recesión en una parte del mundo y donde América Latina, como dijo también brillantemente Luis Alberto Moreno, juega con Asia un papel de motor de la economía mundial. Lo que tenemos que decir aquí con todas sus letras es lo que se está jugando en el plano de las decisiones de política pública y de relaciones entre países y economías. Y básicamente, amigas y amigos, lo que se está jugando es un viejo debate conocidísimo de los empresarios de América Latina de varias generaciones y que es el debate entre intervencionismo estatal o empresa privada y entre proteccionismo y apertura comercial. Y creo que debemos ser absolutamente claros en decir en dónde están las coordenadas por las cuales tiene que pasar el progreso y el desarrollo de nuestros pueblos. Y claramente esas coordenadas no están en el proteccionismo, cualquiera que sea el nombre que se le quiera dar. Están en la apertura y en la libertad económica. Y no están tampoco en la estatización o expropiación o cualquier nombre que se le quiera dar al traslado de activos al Estado, desde la sociedad. Están en el marco donde se pueda garantizar la libertad, donde se pueda garantizar la propiedad y donde se pueda garantizar la libre empresa. Solo en ese marco, que es un marco de Estado de Derecho, es donde puede verdaderamente prosperar nuestras economías. Y finalmente, mi punto que quisiera hacer en esta participación es lo que hoy se debate, amigas y amigos, de cómo mantener, cómo recuperar el crecimiento mundial. Uno de los factores clave es precisamente el comercio, es volver a lo que la humanidad ha sabido desde hace milenios, y que es que el comercio genera beneficios para todos, que el comercio genera beneficios para quien consume, porque le permite tener precios más bajos y mayor calidad en lo que consume, que genera beneficios para quien comercia, por supuesto, que genera beneficios para quien produce, pero que en las economías a nivel agregado por país o a nivel agregado por región o a nivel agregado con economía mundial, hay ganancias de comercio que significan bienestar, significan crecimiento económico, significan empleo y significan precisamente prosperidad, como dice el lema del presidente de Colombia, prosperidad para todos.
Y yo quiero hacer mi punto basado en la experiencia que hemos tenido en nuestro país, en México, de globalización y desarrollo. Estos son los temas que conocemos de la economía mundial. ¿Qué es lo que significa el comercio y la apertura para todos? Significa mayor competencia, y la competencia no es ni más ni menos, sino el imperio de los consumidores, donde se puede escoger mayor calidad y mejor precio. La competencia también implica disciplina de mercado. Significa precisamente que la información que solo puede provenir de la libre concurrencia de consumidores y productores te determina precios y te determina ordenamientos y te determina algo que a lo mejor los grandes doctores de economía podrán desarrollar en sus libros, en sus curvas de costos marginales, etcétera, pero que el consumidor en la calle sabe y el vendedor en la calle sabe cuál es verdaderamente el nivel de producción óptima y cuál es el nivel de consumo óptimo. Y te evita prácticas monopólicas. Si hacemos que nuestros países jueguen en cancha grande, si competimos a escala global, mundial, evitamos la protección que a la buena o a la mala se genera intrafronteras por determinados intereses. Permite el acceso a nuevas tecnologías e insumos. Un acceso a tecnologías que solo se puede dar cuando, como vimos en la fotografía del presidente del BID, una fotografía que me encantó además, un par de mujeres indígenas riendo y disfrutando la imagen en un teléfono celular. Esa tecnología se adquiere en la medida que se comparte. Esa tecnología que no es solo cómo construir el teléfono, sino cómo usarlo, solo puede darse en la medida que haya acceso a todos esos bienes. Aumenta la eficiencia productiva, transparencia, no solo en los gobiernos y en las políticas que establecemos, sino transparencia en las empresas, porque las mejores prácticas corporativas van forzando a las empresas a ser también más transparentes. Implica especialización. Implica algo que tenemos que entender además. El comercio, amigos, contra lo que los prejuicios proteccionistas insisten en establecer, el comercio fundamental en el mundo no es de productos terminados. El comercio en el mundo no es de bienes de capital. El principal factor de comercio en el mundo es de bienes intermedios, los middle products. Son bienes intermedios los que determinan una inercia de crecimiento para todos. De tal manera que en lugar de estar protegiendo y que no me vendan el coche que produce aquel, lo cual es absurdo, lo que tienen que hacer es cómo puedo vender yo, pues, las bandas del motor. Bueno, soy mecánico, se puede ver evidentemente, pero en mis tiempos yo tenía un Volkswagen que tenía distribuidor, me dicen que ya no hay distribuidores, bueno, ni hablar. ¿Cómo se puede vender cada una de esas piezas y no tratar de bloquear el avance de un producto que puede tener calidad? La clave de la economía mundial y del poder del comercio estriba también en que es un comercio de productos intermedios. Y finalmente es la única posibilidad de que nuestras economías puedan crecer es en la medida que se amplían. Hay otro factor que retomó el presidente del BID, y que es que en el contexto mundial la única manera de que podamos crecer, no la única, pero una manera fundamental en que podemos crecer es podernos vincular economías que estamos creciendo, economías en América Latina que estamos creciendo, con economías asiáticas que estamos creciendo, con la propia economía de Estados Unidos que con todo también está creciendo. Y esos factores de crecimiento pueden retroalimentar el crecimiento mundial. Ahora, si esto es así, permítanme hablar de la experiencia de México que le ha permitido en un contexto de globalidad y de apertura sostenerse como una economía abierta y no solo eso, generar, como demostraré al final, mucho mayores indicadores de competitividad, crecimiento económico y crecimiento de exportaciones. ¿Cuáles son los factores que pueden incidir en la competitividad de una economía y en concreto cuáles son los factores que han incidido en México? Brevemente los enuncio nada más. Apertura comercial, más comercio y no menos, más posibilidades de competir y no menos. Por lo mismo y segundo, reducción de aranceles. Yo recuerdo
en todas las reuniones del G20 que me ha tocado participar, la próxima será en México en junio, todos los presidentes hacíamos una sacrosanta cláusula, veneradísima y que se repite documento en documento. No al proteccionismo y concluyamos de inmediato la ronda de Doha. Y al día siguiente, 15 de los 20, no digo nombres, salían a poner tarifas comerciales todavía más altas y barreras comerciales todavía más difíciles de pasar. Es al revés los factores de competitividad. Desregulación, quitar el estorbo a los gobiernos. Estabilidad macroeconómica, inversión en infraestructura e inversión en educación, particularmente educación técnica y especializada. Me refiero a algunos de ellos. Primero, mayor comercio y mayor apertura. En México, finalmente, hemos logrado concretar 44 tratados o acuerdos de libre comercio, lo cual ya da a los productos mexicanos el acceso a más de 1.000 millones de consumidores en todo el mundo, generalmente con aranceles cero. Y eso ha permitido una enorme competitividad de los productos mexicanos. Obviamente, el más importante es el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, que tiene un valor de 18,000 millones de dólares y 445 millones de consumidores. Pero tenemos acuerdos de libre comercio con Chile, con Colombia, con Perú, y de hecho nos enfocamos a hacer una región y una zona comercial con toda Centroamérica, y lo tenemos con Japón, y lo tenemos con toda Unión Europea, en fin, lo cual nos permite precisamente aprovechar las enormes ganancias que surgen de la economía global. Si queremos más comercio, no solo lo queremos con quien ya tenemos acuerdos comerciales, también lo tenemos con quienes no tenemos acuerdos comerciales. Y eso ha implicado que con los países que no tenemos tratado de libre comercio que nos lleva aranceles cero, incluso aunque no tengamos acuerdo, hemos reducido los aranceles. En estos años, concretamente en plena crisis, ustedes pueden ver, nosotros pasamos de 11% en 2006 de arancel promedio a ahorita 4.4%, probablemente no sea mexicano el pointer, a 4.4% el arancel que estamos teniendo ahora. En plena crisis y en plena recesión mundial me reclamaban muchos sectores empresariales. ¿Cómo es posible, presidente, que esté bajando los aranceles cuando estamos en recesión? Pues precisamente por eso, porque necesitamos empresas que salgan a competir y a ganar en el mundo. Y la clave no es cómo defender mi producto final, sino cómo hacer más competitivo a México en la producción particularmente de manufacturas. Yo les decía, por ejemplo, el BlackBerry, el 66% de los BlackBerrys del mundo se producen en México. Y a mí lo que me interesa es que se produzcan más, porque cada circuito que está dentro y la pantalla de plasma y lo que tenga, así lo tengan que traer o de China o de Colombia, donde sea, me interesa que lo armen en México. Y eso hace que BlackBerry se vuelva más competitivo. Cada vez que yo bajo un arancel para los insumos de BlackBerry, y lo diría lo mismo para Ford y para General Motors y para Eurocopter y para todas las empresas que se están instalando en México, estoy haciendo más competitivo a los productos y estoy generando más empleo para los mexicanos. Porque, insisto, el comercio no es predominantemente de productos terminados, es de productos intermedios. Y mientras más bajes el arancel al comercio, más competitivos serán tus productos terminados. Más comercio también significa más competitividad. Contrario a lo que se me reprochaba, el bajar aranceles no genera sacar a las empresas mexicanas del mercado, significa meterlas a competir. Es como tener un equipo de fútbol donde tú sabes que tienes buenos jugadores, pero para que no vayan a perder, no los dejas jugar más que en los torneos deportivos del barrio, ¿no? Y ahí sí pueden jugar, ¿no? Pero ¿qué tal si esos jugadores van un día a jugar a campeonatos mundiales y a equipos fuertes? Solo así, amigos, puedes tener jugadores de la talla de, pues, todos los que digan, ¿no? A lo mejor no digo nombres, ¿no? Bueno, del Chicharito iba a decir, pero aquí está, creo que por aquí vi a Jorge Vergara, estabas por acá, Jorge, no.
En fin, sí, ahí está Jorge, el de las Chivas, de ahí salió el Chicharito, pero ahora, bueno, pues figura mundial porque el hombre compite en el mundo, ¿no? Y Rafa Márquez, yo le decía a Shakira ayer que pues yo soy michoacano, por eso tenía empatía con el Barça, ella la tiene por otras razones, ¿no? Pero eran hasta ahí nada más. Yo le voy al Morelia, además pues, soy de ahí, ¿no? Bueno, entonces, miren esta gráfica bien interesante. Curiosamente, en este eje tienen crecimiento del PIB por sectores. Bueno, en fin. En el eje vertical es crecimiento del PIB por sectores y en el eje horizontal tienen reducción de aranceles. Quiere decir que mientras más a la derecha esté un sector, menos arancel tiene, incluyendo aranceles cero. Si ustedes observan, incluso los sectores que más se han protegido por la presión de los propios productores como prendas de vestir, son los que han tenido menor crecimiento del PIB. En cambio, los sectores que más se han abierto, a la derecha, por ejemplo, está productos metálicos, hule plástico, metalúrgica básica, químicos, minerales no metálicos. Arriba, por ejemplo, equipos de transporte, donde México está siendo verdaderamente un gran competidor armando automóviles. Mientras más apertura hay, mientras menos aranceles, hay más crecimiento de esa industria. La industria se vuelve claramente, notablemente competitiva y notablemente vencedora. Y de a mí para una lección es esa. Si tú quieres tener una industria que exporte en tu país, no la protejas. Si tú quieres tener un hijo que camine, no le prohíbas caminar. Si tú quieres tener un competidor, hazlo competir. Entonces es fundamental que en este debate que hoy se presenta en América, porque hay intereses proteccionistas en el Congreso de Estados Unidos, pero también hay proteccionismo en muchos de nuestros países, en todos diría yo, y en algunos sectores y otros en el gobierno sobre todo. Esta otra gráfica, si tú haces apertura comercial, la apertura comercial te permite integrar multinacionalmente tus cadenas, insisto. Si quieres un coche, tienes que permitirle al que lo produzca que traiga la banda del radiador, ya me acordé, no sé si tengan radiadores todavía, pero en fin, que la traiga de cualquier parte del mundo y va a ser el mejor coche. Integras tus cadenas multinacionalmente. La falta de apertura comercial impide integrar cadenas multinacionalmente e impide aprovechar los beneficios de la globalización que mencionaban hace un momento. Te permite accesos a insumos del exterior, competitividad es acceso a insumos. ¿Cómo definen ustedes? ¿Cómo definimos competitividad? Competitividad es producir el mejor producto al precio más bajo. Si tú quieres el mejor producto al precio más bajo, cada uno de los insumos de ese producto tiene que ser el mejor al precio más bajo. Y eso solo lo puedes tener en un contexto de apertura comercial, que te genera más exportaciones. Y aquí otra vez una gráfica para mí impresionante. Tú puedes tener un déficit comercial enorme a partir de productos intermedios que importas, pero paradójicamente eso te genera un superávit o te genera exportaciones también enormes de tus propios productos terminados, que es el caso de México. Vean, aquí por ejemplo, en el caso nuestro, abajo en el eje de las X, digamos, es cuánto estamos importando de bienes intermedios. A mí me pueden estar reclamando que estamos importando muchos chips de BlackBerry o estamos importando muchas bandas de coches. Pero también yo estoy incrementando en una correlación casi de 1 a 1 las exportaciones de México, con lo cual poderosamente México se está transformando en un gran exportador de manufacturas de primera calidad. Y eso no se puede dar si no hay apertura comercial. Paso a otro tema, la desregulación del gobierno. También en plena crisis le dije a los secretarios de Estado, ustedes hagan de cuenta que como en el capítulo ese del Éxodo de que coman con el bastón en la mano y las sandalias puestas, hagan de cuenta que se van de viaje, que se va a quemar su secretaría, sáquenme nada más las leyes que necesiten para operar. Y las que no, de las cuales ustedes ni se van a acordar de muchas, las vamos a eliminar y entonces en 2010 eliminamos más de 16,000 normas del gobierno federal.
entre ellos más de 2,000 trámites engorrosos. Incluso hicimos un concurso, que se enojaron mucho algunos sindicatos del gobierno, pero en fin, ni modo. El concurso se llamó el concurso del trámite más inútil. Entonces, abrimos a toda la población, la gente sugirió pues un montón de trámites que eran verdaderamente inútiles. Creo que ganó la entrega de una medicina muy especializada que el pobre paciente tenía que hacer trámites insólitos para poderla conseguir, en fin. Y eso nos permitió mejorar en eficiencia. Y otro, antes para abrir una empresa en México, había que primero pedir permiso a Relaciones Exteriores. ¿Por qué razón? Pues a la fecha todavía no se investiga bien, pero no se sabe con toda latina, ¿no? Luego ir a registrarse a Hacienda, eso sí es sagrado y eso tiene que hacer. Luego al Seguro Social, luego a la Secretaría de Comercio, luego volver a Relaciones Exteriores para pedir autorización del nombre de la empresa. ¿Por qué razón? Pues también sigue siendo un misterio que no se ha dilucidado. ¿Qué hicimos? Todo lo hicimos a través de un portal nuevo, tuempresa.gov.mx, y en 2 horas en la oficina del notario del Corredor Público se puede hacer hoy lo que antes se hacía hasta en 160 días. Entonces hemos reducido el tiempo para abrir una empresa de casi 60 días a 9 en promedio, pero el solo trámite federal, por ejemplo, se hace ya todos los trámites por computadora en la oficina del notario. La desregulación nos ha ayudado. La otra es la estabilidad macroeconómica. La inflación en México está teniendo los niveles más bajos que ha tenido en la historia. Incluso, amigos, habiendo registrado en estos 4 años los precios más altos de materias primas, incluyendo la duplicidad en el precio de alimento que está afectando terriblemente al mundo, y los precios de petróleo, la inflación es la más baja que hemos tenido y una de las más bajas de América Latina, junto precisamente con Colombia y con Chile. Aquí tienen las dos además. La otra es la inversión en infraestructura. Hicimos un paquete en el cual empujamos fuertemente las asociaciones público-privadas, de todo tipo, desde concesiones hasta un modelo que pusimos en operación de PPPs y de inversión en infraestructura, donde el gobierno licita al mejor postor y al que te pida menos subsidio para hacer una carretera o una cárcel, o incluso te paga por la concesión, a ese se la das. Luego podría explicar más, pero en fin. Eso nos ha permitido que en 5 años últimos, más que duplicamos todos los kilómetros de carretera que hicimos en México en los 15 años o en los 10 años anteriores. Es decir, en estos 6 años hicimos el doble, más del doble que en los 12 anteriores. La otra, finalmente, el otro factor es invertir en educación superior. Por ejemplo, en 5 años hicimos 105 universidades públicas y gratuitas totalmente nuevas y ampliamos nuevos campus para otras 52, además de las que hizo el sector privado como el TEC de Monterrey. Con lo cual en México hoy se están graduando cada año 120,000 ingenieros o egresados, perdón, nivel superior de ingeniería y tecnología, 120,000 cada año, lo cual hace que más ingenieros se gradúen en México ahora que en Alemania, que en Reino Unido, que en Brasil, en Italia, en España, en Colombia, etcétera. Lo cual le da una gran competitividad a la empresa. Finalmente, ¿qué se tradujo de todas estas reformas? Mayor competitividad, mayores exportaciones, desarrollo de productos de alto valor. Por ejemplo, mayor competitividad. Un indicador, el Doing Business del Banco Mundial. Nosotros en el 2006 ocupábamos, el lugar número 73. En el 2012 avanzamos al lugar número 53, por encima de muchos países con los que competimos. O bien otra, las exportaciones de México. Vean las exportaciones que teníamos todavía en el 93, 52,000 millones de dólares. El año pasado llegamos a 350,000 millones de dólares. La mayoría era en el pasado 60% de petróleo. Hoy, con todo y que exportamos mucho petróleo ciertamente, tenemos el 85% de nuestra exportación total es no petrolera.
Otra manera de ver la competitividad, funcionó o no funcionó, lo que hicimos es el market share de productos exportados a Estados Unidos, es decir, de todo el pie de lo que importa Estados Unidos del mundo. México tenía solo el 10% en 2005 y estamos llegando el año pasado al 12.6%, con lo cual estamos creciendo no solo en número de exportaciones, sino en penetración de mercado en los Estados Unidos. Otra más, las exportaciones de manufacturas, tan solo manufacturas de México. México exporta 222,000 millones de dólares de manufacturas, que significa que exportamos el 60% de la manufactura de toda América Latina y el Caribe. O en otras palabras, México exporta más manufacturas que todo el resto de América Latina y el Caribe juntos, con lo cual nos refleja pues esta competitividad. Ya voy a acabar. Entonces, finalmente, ¿qué necesitamos? Mi conclusión es muy clara, amigos. Necesitamos más y no menos comercio. Y es más, es clave que nos enganchemos ahora en los sectores de economía, primero entre nosotros. De hecho, estamos intentando hacer más acuerdos comerciales. Para mí es vital un acuerdo de libre comercio con Brasil, por ejemplo. Desgraciadamente lo que estamos encontrando más bien es una tendencia, una presión interna al revés. Esperamos que eso se revierta porque lo necesitamos los dos. Y estamos trabajando con nuestros colegas del Pacífico, con Chile, con Perú, con Santos en Colombia y con México. Y ahora están como observadores Martinelli, a quien saludo también, querido presidente Ricardo, de Panamá, y la presidenta de Costa Rica, para hacer la Alianza del Pacífico. La mayor alianza, no solo comercial, sino empresarial, de bolsa de valores, de comercio común, de todos los que miramos al Pacífico. Y por supuesto, estamos tratando de entrar a la Asociación Transpacífica, el TPP llamado por sus siglas en inglés, donde los países de esa región, grandes y chicos, desde Australia hasta Brunei, y también de acá Chile, o Estados Unidos, o Canadá, o Malasia, configuran seguramente el motor más poderoso de crecimiento. Nosotros creemos en la libertad. Yo creo en lo que dice el lema de Colombia, por ahí lo estaba viendo cuando hablaba Santos. ¿Qué se necesita para crecer? Pues en parte lo que dice el lema de Colombia, libertad y orden. Y estamos trabajando en México por la libertad y también por el orden. Y se necesita también justicia y democracia, sí. Pero sobre todo, hablando de alternativas económicas, no le demos vueltas. La alternativa es la apertura, es la competencia, es en el comercio, es la libertad, es la empresa, es la propiedad. Y no son enunciados históricos, sino con resultados prácticos. Pero son enunciados que deben defenderse por quienes creemos en ellos, entre ellos los empresarios y los gobiernos libres. Muchísimas gracias.